Su hermana llamó a las 3 de la mañana llorando, suplicando que viniera sin dar explicaciones. Cuando la encontró tirada en el suelo con el rostro destrozado a golpes, entendió que había vivido 5 años casada con un monstruo que escondía secretos mucho más oscuros que su violencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sonido del teléfono atravesó la oscuridad de mi habitación como un cuchillo. Miré el reloj en la mesita de noche y el brillo azulado de la pantalla marcaba las 3:07 de la madrugada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes siquiera de ver quién llamaba. Nadie llama a esas horas con buenas noticias. Cuando vi el nombre de mi hermana Valentina en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. Contesté con las manos temblorosas y lo primero que escuché fueron sollozos entrecortados, el tipo de llanto que solo produce el dolor más profundo. «Valentina, ¿qué pasa?», dije sentándome de golpe en la cama. Mi esposo Roberto se despertó a mi lado, encendiendo la lámpara con expresión preocupada. Al otro lado de la línea, mi hermana apenas podía articular palabras. «Lucía, necesito que vengas», susurró entre lágrimas. «Por favor, ven ahora, no puedo más». Su voz sonaba quebrada, irreconocible, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Le pregunté qué había pasado, si estaba bien, si los niños estaban bien, pero ella solo repetía que viniera, que lo entendería cuando llegara. Colgué el teléfono sintiendo que el mundo se detenía a mi alrededor. Roberto ya estaba levantándose, buscando las llaves del auto. «¿Qué pasó?», me preguntó mientras yo me vestía a toda prisa. «No lo sé», respondí con la voz temblorosa, «pero algo está muy mal. Valentina nunca llama así. Nunca. Mi hermana menor siempre había sido la fuerte de la familia, la que sonreía aunque el mundo se cayera a pedazos, la que mantenía la compostura incluso en los momentos más difíciles. Escucharla llorar de esa manera me llenó de un terror que no podía explicar. El camino hacia su casa se me hizo eterno. Las calles vacías de la ciudad parecían un laberinto interminable, mientras mi mente repasaba 1000 escenarios posibles. Valentina llevaba casada 5 años con Ricardo Mendoza, un hombre de negocios exitoso que parecía tenerlo todo. Una casa hermosa en la mejor zona de la ciudad, 2 autos de lujo, vacaciones en el extranjero cada año. Desde afuera, su vida parecía perfecta. Pero mientras conducía a través de la noche, recordé pequeños detalles que había ignorado durante demasiado tiempo. Las veces que Valentina cancelaba nuestras reuniones familiares a último momento, los moretones que explicaba como torpezas domésticas, la forma en que su sonrisa había perdido brillo con el paso de los años. Llegué a su casa y el portón estaba entreabierto, algo completamente inusual en esa zona residencial donde la seguridad era una obsesión. Estacioné el auto en la entrada y corrí hacia la puerta principal, que también estaba sin seguro. Al entrar, la oscuridad me recibió junto con un silencio aterrador. «Valentina», llamé en voz baja, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Un sollozo ahogado me guió hacia la sala de estar. Lo que vi cuando encendí la luz quedará grabado en mi memoria para siempre. Mi hermana estaba sentada en el suelo, acurrucada en una esquina como un animal herido. Su rostro, ese rostro que había conocido desde que era una niña pequeña que me seguía a todas partes, estaba irreconocible. Un ojo hinchado y amoratado, el labio partido, marcas rojas en el cuello que parecían huellas de dedos. Su blusa estaba rasgada y podía ver más moretones en sus brazos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me miraba con una mezcla de vergüenza y alivio. «Dios mío, Valentina»,
Susurré cayendo de rodillas junto a ella. ¿Qué te hizo? No necesitaba preguntar quién. En ese momento entendí todo. Entendí por qué siempre usaba manga larga, incluso en verano. Entendí por qué había dejado de ver a sus amigas. Entendí por qué cada vez que la llamaba, su voz sonaba apagada, distante, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Mi hermana, mi pequeña Valentina, había estado viviendo un infierno mientras todos nosotros celebrábamos su vida perfecta. La abracé con cuidado, temiendo lastimarla más. Ella se aferró a mí como si yo fuera su único salvavidas en medio de un océano furioso. Entre sollozos, comenzó a contarme fragmentos de una pesadilla que había durado años. Ricardo no era el hombre encantador que todos conocían. Detrás de las puertas cerradas de esa mansión, se transformaba en un monstruo. Los golpes habían comenzado poco después de la boda, primero sutiles, luego cada vez más brutales. Las humillaciones constantes, el control absoluto sobre su vida, las amenazas que la mantenían en silencio. ¿Por qué no me dijiste antes?, le pregunté acariciando su cabello manchado de sangre. Ella me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. Porque me daba vergüenza, Lucía, porque todos piensan que tengo la vida perfecta, porque él me convenció de que era mi culpa, de que nadie me creería, de que si hablaba destruiría a la familia. Sus palabras me partieron el alma. Mi hermana había cargado este peso sola durante 5 años, sonriendo para las fotos familiares, mientras por dentro se desmoronaba. ¿Y los niños?, pregunté de repente, recordando a mis sobrinos. ¿Dónde están Sofía y Mateo? Valentina señaló hacia arriba con un gesto débil. Dormidos. No vieron nada esta vez, pero otras veces sí han visto. Lucía, mis hijos están creciendo viendo cómo su padre me golpea. ¿Qué clase de madre soy? La culpa en su voz era desgarradora. Le tomé el rostro entre mis manos y la obligué a mirarme. No eres mala madre, le dije con firmeza. Eres una víctima, y esta noche todo va a cambiar. En ese momento escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Los ojos de Valentina se abrieron con terror puro. «Es él», susurró. Ricardo volvió. El terror en los ojos de Valentina era algo que jamás olvidaría. Se encogió aún más en la esquina, como si quisiera desaparecer a través de las paredes. Su cuerpo entero temblaba mientras el sonido de las llaves en la cerradura resonaba en el silencio de la casa. Yo me puse de pie, sintiendo una mezcla de miedo y rabia que me recorría las venas como fuego líquido. No iba a permitir que ese hombre le pusiera un dedo encima a mi hermana. No esta noche, no nunca más. La puerta se abrió y Ricardo Mendoza entró tambaleándose ligeramente. El olor a alcohol lo precedía como un presagio oscuro. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la irritación en cuestión de segundos. «Lucía», dijo arrastrando las palabras, «¿qué demonios haces en mi casa a estas horas?» Su tono era el de alguien acostumbrado a que nadie cuestionara sus acciones, el de un hombre que se creía dueño del mundo y de todas las personas en él. «Vine a ver a mi hermana», respondí sin apartar la mirada de sus ojos, esos ojos que ahora me parecían los de un depredador. «¿Cómo pudiste pensar que no me daría cuenta? ¿Cómo pudiste hacerle esto?» Ricardo soltó una carcajada que me heló la sangre. «¿Hacerle qué?», preguntó con cinismo. «Tu hermana es muy torpe, siempre anda tropezándose con las cosas. ¿Verdad, mi amor?» Su mirada se dirigió hacia Valentina, quien seguía acurrucada en el suelo, y en esa mirada había una amenaza silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Me interpuse entre ellos, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. «No te atrevas a hablarle», le advertí. «No te atrevas siquiera a mirarla». La sonrisa de Ricardo se transformó en una mueca de desprecio.
¿Quién te crees que eres para venir a mi casa y decirme qué hacer con mi esposa? Valentina es mía. Esta casa es mía. Todo aquí me pertenece. Sus palabras destilaban un veneno que revelaba la verdadera naturaleza del monstruo que se escondía detrás del empresario exitoso. Valentina no te pertenece, le grité sintiendo cómo la rabia superaba al miedo. Es un ser humano, no un objeto, y lo que le has hecho es un crimen. Ricardo dio un paso hacia mí, su rostro enrojeciendo de furia. Un crimen, repitió con sarcasmo. ¿Sabes quién soy yo en esta ciudad? Tengo amigos en la policía, en el gobierno, en todas partes. Nadie va a creerle a una esposa histérica que inventa historias, y menos a su hermana entrometida. En ese momento, Valentina se levantó del suelo. Su cuerpo temblaba, pero había algo diferente en su postura, algo que no había visto en años. Una chispa de determinación brillando a través del dolor. Esta vez es diferente, Ricardo, dijo con voz temblorosa pero firme. Esta vez tengo pruebas. El rostro de Ricardo se transformó. La arrogancia dio paso a una sombra de preocupación que intentó disimular rápidamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó dando otro paso hacia ella. Valentina sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón. Las manos le temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Hace 6 meses instalé cámaras ocultas en la casa. Cada golpe, cada insulto, cada amenaza, todo está grabado. Y esta noche, antes de llamar a Lucía, envié copias a mi abogada, a la policía y a 3 periodistas diferentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Ricardo mientras procesaba las palabras de mi hermana. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Valentina negó con la cabeza lentamente. «Mentí durante 5 años, Ricardo. Mentí a mi familia, a mis amigos, a mí misma. Pero ya no más. Esta noche se acabaron las mentiras». Ricardo se lanzó hacia ella con un rugido de furia, pero yo me interpuse. El golpe que iba dirigido a mi hermana me alcanzó en el hombro, haciéndome caer hacia atrás. El dolor fue intenso, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Entonces escuché las sirenas. Valentina había llamado a la policía antes de llamarme a mí. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas de la sala mientras Ricardo miraba a su alrededor como un animal acorralado. «Esto no va a quedar así», amenazó señalando a Valentina. «Tengo conexiones. Voy a destruirte. Te voy a quitar a los niños. Te voy a dejar en la calle». Pero sus amenazas sonaban vacías ahora, desesperadas. La policía entró en la casa minutos después. 2 oficiales esposaron a Ricardo mientras él gritaba que era un error, que conocía al jefe de policía, que todos íbamos a pagar por esto. Pero las marcas en el rostro de Valentina hablaban más fuerte que todas sus conexiones. Y los videos en su teléfono contaban una historia que ningún abogado podría refutar. Mientras se llevaban a Ricardo en la patrulla, abracé a mi hermana. Las lágrimas corrían por nuestros rostros, pero eran lágrimas diferentes ahora. No de dolor, sino de alivio, de liberación. «¿Cómo tuviste el valor de hacer todo esto?», le pregunté maravillada. Valentina me miró con sus ojos hinchados pero brillantes. «Porque ya no podía seguir viviendo así, Lucía, y porque mis hijos merecen una madre que les enseñe que está mal quedarse callado ante la injusticia». En el piso de arriba, escuché los pasos de Sofía y Mateo despertándose por el ruido. En pocas horas tendríamos que explicarles que su vida iba a cambiar para siempre. Pero por primera vez en años, ese cambio sería para mejor. La pesadilla de Valentina había terminado, o al menos eso era lo que creíamos en ese momento. No sabíamos que Ricardo Mendoza tenía secretos mucho más oscuros que sus golpes, secretos que estaban a punto de salir a la luz
y que pondrían en peligro no solo a mi hermana, sino a toda nuestra familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Valentina y los niños se mudaron temporalmente a mi casa mientras la abogada Elena Ríos, una mujer de 50 años con fama de implacable en casos de violencia doméstica, preparaba el caso contra Ricardo. La orden de restricción fue aprobada de inmediato gracias a las evidencias que mi hermana había recopilado durante meses. Los videos eran devastadores. Horas y horas de grabaciones que mostraban la cara real del monstruo con el que se había casado. Valentina pasaba las noches sin dormir, vigilando las ventanas como si esperara que Ricardo apareciera en cualquier momento. Los niños, Sofía de 7 años y Mateo de 4, percibían la tensión aunque intentábamos protegerlos de la verdad. «Mami, ¿por qué papá no viene a vernos?», preguntaba Mateo con su vocecita inocente. Valentina lo abrazaba con fuerza, tragándose las lágrimas. «Papá necesita tiempo para pensar en algunas cosas, mi amor, pero nosotros estamos bien aquí con la tía Lucía». Una semana después del arresto, la abogada Elena nos citó en su despacho con urgencia. Su expresión cuando entramos me indicó que algo había cambiado. «Siéntense», dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. «Lo que voy a contarles es delicado y necesito que mantengan la calma». Valentina me tomó la mano mientras nos sentábamos. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. La abogada abrió una carpeta y nos mostró varios documentos. Durante la investigación, la policía registró la oficina de Ricardo en su empresa, explicó Elena. Encontraron algo que va mucho más allá de la violencia doméstica. Al parecer, tu esposo ha estado involucrado en actividades ilegales durante años: lavado de dinero, conexiones con el crimen organizado, fraudes millonarios. Valentina palideció. «Eso es imposible», susurró. «Ricardo siempre fue muy cuidadoso con sus negocios. Decía que todo era legal». Elena negó con la cabeza. Era una fachada. Su empresa constructora era una pantalla para blanquear dinero del narcotráfico. Y eso no es todo. Sacó más documentos de la carpeta. Encontraron registros de transferencias a cuentas en el extranjero, a nombre de Valentina. Mi hermana se levantó de golpe. «¿Qué? Yo nunca firmé nada. No sé nada de esas cuentas». La abogada asintió comprensivamente. «Lo sabemos. Las firmas fueron falsificadas. Ricardo te estaba usando como pantalla. Si algo salía mal, tú cargarías con la culpa». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. No solo mi hermana había sufrido años de abuso físico, sino que además su esposo la había convertido sin saberlo en cómplice de sus crímenes. La magnitud de la traición era casi imposible de procesar. «¿Qué significa esto para Valentina?», pregunté intentando mantener la compostura. Elena suspiró. «Por ahora la fiscalía la considera víctima, no cómplice. Pero necesitamos demostrar que ella desconocía completamente estas actividades. Y hay otro problema». «¿Cuál?», preguntó Valentina con la voz quebrada. «Ricardo pagó la fianza esta mañana. Está libre». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña oficina. «Libre», repetí sin poder creerlo. «¿Cómo es posible con todas las pruebas que tenemos?». La abogada apretó los labios con frustración. «Tiene conexiones poderosas, como él mismo alardeaba. El juez que aprobó la fianza es conocido por ser favorable a ciertos intereses. Pero no te preocupes, Valentina. La orden de restricción sigue vigente. Si se acerca a menos de 500 metros de ti o los niños, volverá a prisión». Pero Valentina no parecía consolada. Sus ojos reflejaban el terror de quien conoce bien a su depredador. «Ustedes no entienden», dijo temblando. «Ricardo no es solo violento, es obsesivo. Si cree que lo traicioné, si cree que arruiné su negocio, no va a detenerse. Una orden de papel no lo va a detener».
Elena se inclinó hacia adelante. Por eso vamos a tomar precauciones adicionales. He contactado a una organización que ayuda a mujeres en situaciones de alto riesgo. Pueden proporcionarles un lugar seguro donde quedarse mientras avanza el juicio. Esa noche, mientras empacábamos lo esencial para trasladarnos al refugio, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Contesté con cautela y una voz distorsionada electrónicamente habló al otro lado. Lucía Ramírez, dijo la voz. Estás metiendo a tu familia en algo muy peligroso. Dile a tu hermana que retire los cargos y devuelva lo que no le pertenece, o van a sufrir las consecuencias. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, el teléfono aún en la mano. Roberto, que estaba ayudando a cargar maletas, notó mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó acercándose. Le mostré el registro de la llamada y le conté lo que había escuchado. Su rostro se endureció. Tenemos que llamar a la policía. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. Ricardo tenía recursos, conexiones, y claramente no estaba actuando solo. La amenaza no venía únicamente de él, sino de toda la red. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. Ricardo tenía recursos, conexiones, y claramente no estaba actuando solo. La amenaza no venía únicamente de él, sino de toda la red criminal que había construido durante años. Subí a ver a Valentina, que estaba acostando a los niños en la habitación de invitados. Cuando le conté sobre la llamada, sus ojos se llenaron de un miedo profundo, pero también de algo más, una determinación que no le había visto antes. No voy a retirar los cargos, Lucía, dijo con firmeza. Si lo hago, él gana. Y si gana, nunca seré libre, ni yo ni mis hijos. Prefiero arriesgarme a vivir el resto de mi vida como su prisionera. La abracé sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Entonces, lucharemos juntas, le prometí. Pase lo que pase, no estarás sola. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un presentimiento oscuro se instaló en mi corazón. La tormenta apenas comenzaba y ninguna de nosotras estaba preparada para lo que vendría. El refugio era una casa modesta en las afueras de la ciudad, en un barrio donde nadie hacía preguntas. La directora, una mujer llamada Carmen, con ojos que reflejaban años de experiencia ayudando a mujeres en peligro, nos recibió con calidez, pero también con instrucciones claras. Nada de redes sociales, dijo mientras nos mostraba las habitaciones. Ana asentía a cada instrucción mientras los niños exploraban su nueva habitación temporal. Sofía, con la madurez prematura de quien ha visto demasiado, ayudaba a su hermanito a acomodar sus juguetes sin quejarse. Me partía el corazón verlos adaptarse tan fácilmente a la incertidumbre, como si toda su corta vida hubiera sido un ejercicio de supervivencia. «Mami, ¿aquí estaremos seguros?», preguntó Sofía mirando a su madre con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería una niña de su edad. Valentina se arrodilló frente a ella y la abrazó. «Sí, mi amor, aquí nadie nos va a hacer daño». Pero mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Sofía, y en ellos vi la duda que no se atrevía a expresar en voz alta. Ningún lugar era completamente seguro cuando se trataba de Ricardo Mendoza. Los primeros días en el refugio transcurrieron en una calma tensa. La abogada Elena nos visitaba regularmente para informarnos sobre el avance del caso. La fiscalía había abierto una investigación formal sobre las actividades ilegales de Ricardo y varios de sus socios comerciales estaban siendo interrogados. El castillo de naipes que había construido durante años comenzaba a tambalearse y eso lo hacía más peligroso que nunca. Una tarde, mientras los niños jugaban en el pequeño patio trasero bajo la supervisión de una voluntaria del refugio, Elena llegó con noticias que cambiaron todo. Encontraron a un testigo,
anunció sentándose en el gastado sofá de la sala común. Un ex empleado de Ricardo que está dispuesto a declarar sobre las operaciones ilegales. Pero hay algo más. Sacó su teléfono y nos mostró una fotografía. ¿Reconoces a esta mujer, Valentina? Mi hermana tomó el teléfono y estudió la imagen. Su rostro palideció. Es Mariana, susurró, la secretaria de Ricardo. Trabajó con él durante más de 10 años. Pensé que eran muy cercanos. Elena asintió gravemente. Lo eran. Demasiado cercanos, de hecho. Mariana fue su amante durante 8 años, pero hace 6 meses, cuando ella amenazó con exponer sus negocios sucios, Ricardo la hizo desaparecer. El silencio que siguió fue denso, cargado de horror. Desaparecer, repetí sintiendo un escalofrío. ¿Quieres decir que la mató? Elena negó con la cabeza. No lo sabemos con certeza. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el testigo afirma que Ricardo ordenó que se encargaran de ella. Y eso no es todo. Al parecer, no fue la primera vez. Valentina dejó caer el teléfono como si quemara. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Viví con un asesino, susurró. Dormí junto a un asesino durante 5 años. Mis hijos llamaban papá a un asesino. La abracé mientras su cuerpo se sacudía con sollozos. La culpa y el horror que sentía eran palpables, aunque nada de esto era su culpa. Elena nos dio un momento antes de continuar. Sé que es difícil de procesar, dijo con voz suave pero firme. Pero esto cambia el caso completamente. Ya no estamos hablando solo de violencia doméstica. Estamos hablando de crimen organizado, posiblemente de homicidio. La fiscalía está tomando esto muy en serio y hay presión desde arriba para que Ricardo pague por sus crímenes. Pero también significa que estamos en más peligro, dije comprendiendo las implicaciones. Si Ricardo sabe que hay un testigo dispuesto a hablar, hará lo que sea para silenciarlo y para silenciarnos a nosotras. Elena asintió. Por eso estoy aquí. La policía ha asignado protección adicional al refugio y el testigo está bajo custodia federal, pero necesito que sean extremadamente cuidadosas. Ricardo tiene ojos en todas partes. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana, observando las sombras del jardín, mientras mi mente repasaba todo lo que habíamos descubierto. El hombre que había sonreído en las fotos de la boda de mi hermana, que había brindado en las fiestas familiares, que había cargado a mis sobrinos cuando eran bebés, era un monstruo capaz de las peores atrocidades, y yo, como todos los demás, había sido completamente ciega a su verdadera naturaleza. Un ruido en el pasillo me sobresaltó. Era Valentina, que tampoco podía dormir. Se sentó a mi lado en silencio, y durante un largo rato simplemente miramos la oscuridad juntas. Lucía, dijo finalmente, hay algo que no te he contado, algo que descubrí hace poco y que no sabía cómo explicar. La miré esperando que continuara, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Hace 3 meses encontré una llave escondida en el estudio de Ricardo, explicó en voz baja. Una llave que no correspondía a ninguna cerradura de la casa. La seguí hasta un depósito en las afueras de la ciudad. Lo que encontré ahí cambió todo. Había cajas llenas de documentos, dinero en efectivo y algo más. Fotos de mujeres, Lucía. Docenas de fotos. Algunas las reconocí de las noticias. Mujeres desaparecidas. El horror de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté apenas pudiendo hablar. Valentina me miró con ojos llenos de culpa y miedo. Porque tuve miedo, y porque tomé algo de ese depósito, algo que podría destruir a Ricardo para siempre.
pero también algo que nos pone en un peligro mortal. Valentina se levantó y fue a su habitación, regresando momentos después con una pequeña caja de metal que había mantenido oculta entre su ropa. Sus manos temblaban mientras la abría, revelando su contenido. Dentro había un cuaderno de cuero negro, varios USB y un fajo de fotografías que me revolvieron el estómago. Eran imágenes de mujeres jóvenes, algunas claramente tomadas sin su conocimiento, otras que parecían fotos de identificación. Detrás de cada una había nombres, fechas y números que no comprendía. «Esto no es solo sobre dinero sucio, Lucía», dijo Valentina con voz temblorosa. «Creo que Ricardo está involucrado en algo mucho peor. Tráfico de personas. Estas mujeres, algunas de ellas aparecieron en las noticias como desaparecidas, otras nunca fueron reportadas. Son invisibles». El horror de sus palabras se hundió lentamente en mi conciencia. Mi cuñado, el hombre que compartía la mesa con nosotros en Navidad, no era solo un abusador o un criminal financiero, era un monstruo de proporciones que apenas podía comprender. «¿Por qué te llevaste esto?», pregunté mirando el contenido de la caja. «¿No te das cuenta del peligro en que nos has puesto?». Valentina cerró los ojos, las lágrimas escapando por sus mejillas, porque sabía que si no tenía pruebas, nadie me creería. Ricardo tiene poder, tiene conexiones. Sin esto, sería mi palabra contra la suya. Y ya sabes quién gana siempre en esas situaciones. Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía la situación menos aterradora. A la mañana siguiente, contactamos a la abogada Elena de emergencia. Cuando vio el contenido de la caja, su rostro profesional se descompuso por un momento antes de recuperar la compostura. «Esto cambia absolutamente todo», dijo examinando los documentos con manos enguantadas. «Necesitamos entregar esto a la Fiscalía Federal de inmediato. Pero también significa que el nivel de amenaza contra ustedes se ha multiplicado exponencialmente. Ricardo no solo irá a prisión por esto, irá a prisión de por vida, y la gente con la que trabaja hará cualquier cosa para evitarlo». Carmen, la directora del refugio, fue informada de la situación. Su expresión se volvió grave mientras escuchaba. «Tenemos protocolos para situaciones de alto riesgo», dijo finalmente, «pero esto va más allá de lo que nuestro refugio puede manejar. Necesitan protección federal». Elena asintió. «Ya estoy en contacto con la fiscalía, pero mientras se procesan los trámites, necesitamos mantenerlas seguras aquí. Nadie puede saber dónde están. Nadie». Los siguientes días fueron una tortura de espera y paranoia. Cada sombra parecía una amenaza, cada ruido un presagio de peligro. Los niños, benditos sean, parecían adaptarse mejor que los adultos. Sofía había encontrado una amiga en otra niña del refugio, y Mateo se entretenía con los juguetes donados como si estuviera de vacaciones. Su inocencia era un bálsamo para el alma atormentada de Valentina, quien los observaba jugar con una mezcla de amor y culpa que me partía el corazón. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina comunitaria del refugio, Carmen se acercó a mí con expresión preocupada. «Lucía», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber. Esta mañana encontramos un dispositivo de rastreo en el auto que usaron para llegar aquí». El pánico me invadió instantáneamente. «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Significa que alguien sabe que están aquí, o al menos sabe el camino que tomaron. Ya contacté a la policía y están investigando, pero por precaución vamos a trasladarlas esta noche a otra ubicación». Corrí a buscar a Valentina para contarle lo que había descubierto. La encontré en la habitación, mirando por la ventana con expresión ausente. Cuando le expliqué la situación, su rostro no mostró sorpresa, solo una resignación triste. «Él siempre me encuentra, Lucía», dijo sin emoción. «Durante años, cada vez que intenté alejarme,
Él me encontró. Tiene gente por todas partes, ojos que vigilan, oídos que escuchan. A veces pienso que la única forma de escapar realmente es desapareciendo por completo. No digas eso, le supliqué tomándola de los hombros. Vamos a salir de esto. La fiscalía tiene las pruebas ahora. Ricardo va a caer, y cuando lo haga, serás libre. Valentina me miró con ojos que habían visto demasiado. Y si cae Lucía, se llevará a mucha gente con él, gente poderosa que hará cualquier cosa para protegerse. No entiendes la magnitud de lo que descubrí. Ricardo no es el jefe, es solo una pieza de algo mucho más grande. Esa noche, mientras nos preparábamos para el traslado, el teléfono de Carmen sonó. Observé cómo su rostro se transformaba mientras escuchaba, pasando del profesionalismo a la alarma pura. Cuando colgó, nos miró con ojos llenos de urgencia. «Tenemos que irnos ahora», dijo con voz que no admitía discusión. «Han encontrado el refugio. Hay vehículos sospechosos rodeando la manzana. La policía viene en camino, pero no podemos esperar». El caos que siguió fue controlado, pero aterrador. Las voluntarias del refugio ayudaban a otras residentes a evacuar por rutas de emergencia, mientras nosotras corríamos hacia una camioneta estacionada en la parte trasera. Los niños, despertados abruptamente de su sueño, lloraban confundidos. Valentina los cargaba con una fuerza que parecía hacia una camioneta estacionada en la parte trasera. Los niños, despertados abruptamente de su sueño, lloraban confundidos. Valentina los cargaba con una fuerza que parecía sobrehumana, susurrándoles palabras de consuelo que contradecían el terror en sus propios ojos. Subimos a la camioneta y Carmen arrancó antes de que las puertas estuvieran completamente cerradas. Mientras nos alejábamos por callejones oscuros, vi por el espejo retrovisor las luces de varios vehículos convergiendo en el refugio que acabábamos de abandonar. Ricardo nos había encontrado, pero esta vez habíamos escapado por minutos. La pregunta que me atormentaba mientras la ciudad pasaba como un borrón a través de las ventanas era simple y aterradora. ¿Cuánto tiempo más podríamos seguir huyendo antes de que nuestra suerte se acabara? La camioneta se detuvo frente a una casa de aspecto abandonado en un barrio industrial que no reconocía. Carmen apagó las luces y esperó varios minutos antes de indicarnos que bajáramos. El silencio de la noche era opresivo, roto solo por el llanto ahogado. Sus ojos grandes observaban todo con una comprensión que ninguna niña debería tener. «Este es un lugar seguro temporal», explicó Carmen mientras nos guiaba hacia la puerta trasera. Sus ojos grandes observaban todo con una comprensión que ninguna niña debería tener. «Este es un lugar seguro temporal», explicó Carmen mientras nos guiaba hacia la puerta trasera de la propiedad. «Solo unas horas hasta que la policía confirme que es seguro trasladarlas a Protección Federal. Nadie conoce esta ubicación excepto yo y una persona más de absoluta confianza». El interior de la casa era austero pero limpio. Colchones en el suelo, provisiones básicas, cortinas gruesas que bloqueaban cualquier luz del exterior. Era evidente que este lugar había sido usado antes para emergencias similares. Mientras acomodábamos a los niños en uno de los colchones, el teléfono de Carmen volvió a sonar. Esta vez su conversación fue breve, pero cuando colgó, sus ojos reflejaban algo que no había visto antes en ella: miedo genuino. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina con voz temblorosa. Carmen dudó antes de responder. «El refugio fue allanado minutos después de que nos fuimos. Había hombres armados buscándolas específicamente. Describieron a Valentina y a los niños con detalle. Esto no es obra de criminales comunes. Esto es profesional, una exageración brutal. Ten cuidado», le advertí. «Si Ricardo sabe que estoy ayudando a Valentina, podría ir por ti también». Roberto, siempre tan valiente,
Insistió en que podía cuidarse solo, pero yo conocía a Ricardo mejor ahora. Sabía de lo que era capaz. Las horas pasaban lentamente en la oscuridad de aquella casa abandonada. Valentina no dormía, sus ojos fijos en la puerta como esperando que en cualquier momento ésta se abriera de golpe. Me senté junto a ella, tomando su mano helada entre las mías. «Cuéntame cómo empezó todo», le pedí suavemente. Necesitaba entender, necesitaba reconstruir la historia para encontrar alguna pieza que pudiera ayudarnos. Valentina suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Ricardo me pareció perfecto cuando lo conocí», dijo con voz distante. «Era encantador, atento, generoso. Me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. La boda fue un cuento de hadas. Todos me envidiaban. La primera vez que me golpeó fue en nuestra luna de miel. Me había caído en la escalera, según él contó después. Y yo le creí, o quise creerle». Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras continuaba. Después vinieron las disculpas, los regalos, las promesas de que nunca volvería a pasar. Y durante un tiempo cumplía. Pero luego algo lo enfurecía, un comentario mío, una mirada que interpretaba mal, y todo comenzaba de nuevo. Cuando nació Sofía pensé que cambiaría, que ser padre lo transformaría, pero solo empeoró. Ahora tenía más poder sobre mí, amenazaba con quitarme a los niños si lo dejaba. «¿Por qué nunca me dijiste?», pregunté sintiendo cómo la culpa me ahogaba. Valentina me miró con ojos llenos de dolor. «Porque tenía vergüenza, Lucía, porque había construido esta imagen de vida perfecta y admitir la verdad significaba destruirla. Porque Ricardo me había convencido de que nadie me creería, de que yo era la culpable, de que sin él no era nada. El abuso no es solo físico, son años de escuchar que eres estúpida, inútil, que nadie te amará nunca como él, hasta que empiezas a creerlo». Sus palabras me partieron el alma. Mi hermana, la niña brillante que sacaba las mejores notas, que soñaba con ser veterinaria, que iluminaba cada habitación con su sonrisa, había sido sistemáticamente destruida por un hombre que prometió amarla. Y yo, tan absorta en mi propia vida, no había visto las señales, no había preguntado lo suficiente, no había insistido cuando las excusas no tenían sentido. Cuando descubrí lo del depósito, continuó Valentina, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo mi sufrimiento. Había otras mujeres, otras víctimas, algunas probablemente muertas por mi silencio. No podía seguir siendo cómplice pasiva. Por eso instalé las cámaras, por eso guardé las pruebas, por eso te llamé esa noche, porque si iba a morir intentando escapar, al menos quería que la verdad saliera a la luz. Un ruido afuera nos sobresaltó a ambas. Carmen se asomó cautelosamente por una rendija de la cortina antes de relajarse visiblemente. «Es la policía», anunció con alivio. «La protección federal llegó antes de lo esperado». Lo que siguió fue un proceso acelerado de identificaciones, verificaciones y traslados. Nos subieron a vehículos oficiales con vidrios polarizados y escoltas armadas. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la seguridad, pero mientras nos alejábamos hacia un destino que no nos revelaron, vi algo que heló mi sangre. En una esquina, medio oculto por las sombras, un hombre observaba nuestra caravana. No pude ver su rostro con claridad, pero algo en su postura me resultó familiar. Cuando sacó su teléfono y comenzó a hablar mientras nos seguía con la mirada, supe que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. Ricardo tenía ojos en todas partes, incluso entre quienes supuestamente nos protegían. La pregunta ya no era si nos encontraría, sino cuándo, y qué estaría dispuesto a hacer cuando lo hiciera. La Casa de Protección Federal
Era completamente diferente a los refugios anteriores. Ubicada en una zona residencial de clase media, parecía un hogar común desde afuera. Pero por dentro, las medidas de seguridad eran impresionantes. Cámaras en cada esquina, puertas blindadas, ventanas con cristal antibalas. 2 agentes federales permanecían en la propiedad las 24 horas, rotando turnos cada 8 horas. Por primera vez desde aquella llamada a las 3 de la mañana, Valentina pareció respirar con algo de tranquilidad. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido a su nuevo entorno. Sofía había comenzado a recibir clases virtuales para no perder el año escolar, mientras Mateo jugaba con los juguetes que los agentes habían conseguido para él. Observarlos recuperar algo de normalidad era como ver flores brotar en medio del desierto, pequeños milagros que nos daban fuerza para seguir adelante. Una semana después de nuestra llegada, la abogada Elena vino acompañada de un fiscal federal llamado Rodrigo Vargas. Su expresión seria nos indicó que traían noticias importantes. Hemos avanzado significativamente en el caso, comenzó el fiscal desplegando documentos sobre la mesa del comedor. Gracias a las pruebas que Valentina recuperó del depósito, pudimos identificar a 17 mujeres desaparecidas. 3 de ellas han sido encontradas vivas en operativos realizados esta semana. Valentina se llevó las manos a la boca, las lágrimas brotando instantáneamente. «Están vivas», susurró incrédula. «Gracias a ti», confirmó Elena con una sonrisa contenida. «Tu valentía las salvó». Pero el fiscal Vargas levantó la mano, indicando que había más. Sin embargo, Ricardo sigue prófugo. Logró evadir el operativo de arresto hace 3 días. Creemos que tiene ayuda desde dentro del sistema judicial. Hay una investigación paralela sobre funcionarios corruptos que lo han estado protegiendo. El alivio que había sentido momentos antes se evaporó instantáneamente. «Prófugo», repetí, sintiendo cómo el miedo regresaba con fuerza. «Eso significa que está libre, que puede venir por nosotras». El fiscal asintió gravemente. «Es por eso que la protección federal se mantendrá indefinidamente. También hemos asignado vigilancia a sus familiares, incluyendo a usted y su esposo, Lucía. Ricardo Mendoza es ahora uno de los criminales más buscados del país, pero eso también lo hace más peligroso. Un animal acorralado es capaz de cualquier cosa». Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina y yo nos sentamos en el pequeño patio trasero, bajo la vigilancia discreta de los agentes. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una indiferencia que contrastaba brutalmente con el caos de nuestras vidas. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo Valentina rompiendo el silencio. «Que durante años pensé que lo amaba, que justifiqué cada golpe, cada humillación, creyendo que en el fondo él me quería. Qué ciega estuve». «No fuiste ciega», le respondí tomando su mano. «Fuiste manipulada por un experto. Ricardo construyó una jaula a tu alrededor tan lentamente que no te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde. Eso no es tu culpa, es la de él». Valentina asintió, aunque la culpa seguía visible en sus ojos. «A veces pienso en las otras mujeres», confesó, «las que no pudieron escapar, las que siguen atrapadas en algún lugar horrible, y me pregunto por qué yo tuve la suerte de salir mientras ellas no». «No es suerte», le dije con firmeza, «es valentía. Tuviste el coraje de grabar todo, de guardar pruebas, de llamarme esa noche. Cada decisión que tomaste nos trajo hasta aquí, y gracias a eso, 3 mujeres están vivas hoy. 3 familias recuperaron a sus hijas, a sus hermanas. Eso importa, Valentina. Eso importa muchísimo». Los días siguientes trajeron más noticias. El testimonio del ex empleado de Ricardo había desencadenado una avalancha de arrestos.
políticos, empresarios, funcionarios judiciales, la red de corrupción y crimen que Ricardo había ayudado a construir se desmoronaba pieza por pieza. Los medios de comunicación cubrían el caso con voracidad, aunque por seguridad nuestras identidades permanecían protegidas. Valentina era referida simplemente como la testigo clave cuya valentía había destapado uno de los escándalos más grandes de la década. Pero con cada arresto, el peligro también crecía. Las amenazas llegaban de formas inesperadas. Un día, uno de los agentes interceptó un paquete sospechoso dirigido a la casa. Contenía fotografías de los niños jugando en el patio, tomadas claramente con un teleobjetivo desde algún punto elevado cercano. El mensaje era claro: podemos verlos, podemos alcanzarlos. La respuesta fue un traslado inmediato a otra ubicación, esta vez aún más aislada. Roberto, mi esposo, finalmente pudo visitarnos bajo estrictas medidas de seguridad. Verlo después de semanas de separación fue como encontrar un oasis en el desierto. Me abrazó con fuerza mientras yo lloraba contra su pecho, liberando todo el miedo y la tensión acumulados. «Estoy orgulloso de ti», susurró en mi oído. «De ambas. Lo que están haciendo requiere más valor del que la mayoría de las personas tendrán en toda su vida». Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado y la casa permanecía en silencio vigilado, recibí un mensaje de un número desconocido. El corazón se me detuvo cuando leí las palabras en la pantalla. «Lucía, sé dónde están. Sé que piensas que están seguras, pero no hay lugar donde no pueda encontrarlas. Dile a Valentina que esto termina solo de una manera. Ella sabe cuál». El teléfono se me cayó de las manos mientras el terror me paralizaba. Ricardo nos había encontrado de nuevo, y esta vez su mensaje dejaba claro que no se detendría hasta destruirnos por completo. Desperté a Roberto inmediatamente, mostrándole el mensaje con manos temblorosas. Su rostro se endureció mientras leía las palabras en la pantalla. Llamó a los agentes federales que custodiaban la casa, y en cuestión de minutos la propiedad se convirtió en un hervidero de actividad controlada. Rastrearon el número del mensaje, pero como era de esperarse, provenía de un teléfono desechable imposible de localizar. Ricardo era demasiado inteligente para cometer errores tan básicos. La decisión fue tomada esa misma noche. Nos trasladarían a una ubicación fuera de la ciudad, un lugar completamente aislado, donde Ricardo no pudiera encontrarnos mientras la cacería en su contra se intensificaba. Valentina recibió la noticia con una calma que me preocupó. Sus ojos tenían una expresión vacía, como si una parte de ella se hubiera rendido ante la inevitabilidad de su destino. «No importa cuántas veces nos movamos», dijo mientras empacaba las pocas pertenencias de los niños. «Él siempre nos encuentra, siempre». «No hables así», le supliqué. «Los niños te necesitan fuerte. Yo te necesito fuerte». Valentina me miró con una sonrisa triste. «He sido fuerte durante 5 años, Lucía. He sonreído cuando quería gritar. He mentido cuando quería confesar. He sobrevivido cuando quería morir. Pero hay un límite, y siento que estoy llegando al mío». Sus palabras me aterrorizaron más que cualquier amenaza de Ricardo. El enemigo más peligroso no era el monstruo que nos perseguía, sino la desesperanza que comenzaba a consumir a mi hermana. El traslado se realizó en la madrugada, con una caravana de vehículos que tomó rutas alternas para despistar a cualquier posible seguidor. Viajamos durante horas hasta llegar a una finca en las montañas, rodeada de bosques y accesible solo por un camino de tierra que pocos conocían. El lugar era hermoso en su aislamiento, pero esa misma belleza tenía un aire de prisión dorada. Estábamos a salvo, pero también estábamos atrapadas.
Los días en la finca transcurrían con una lentitud agónica. Los niños exploraban el terreno bajo la supervisión de los agentes, encontrando pequeñas alegrías en la naturaleza que los rodeaba. Sofía había comenzado a dibujar obsesivamente, llenando cuadernos enteros con imágenes que revelaban más de lo que sus palabras expresaban. Casas con rejas, figuras oscuras persiguiendo a otras más pequeñas, lágrimas que caían como lluvia. Su psicóloga, que realizaba sesiones virtuales, nos advirtió que la niña necesitaría años de terapia para procesar el trauma. Valentina pasaba horas sentada en el porche, mirando las montañas con expresión ausente. A veces hablaba con ella y parecía no escucharme, perdida en un mundo interior al que yo no tenía acceso. Otras veces despertaba en la noche gritando, reviviendo pesadillas que la dejaban empapada en sudor y temblando incontrolablemente. El abuso de Ricardo no había terminado con su escape físico. Las cicatrices invisibles seguían sangrando. Una tarde, mientras Roberto y yo preparábamos la cena, el fiscal Vargas llamó con noticias que cambiaron todo. Encontramos a Ricardo, anunció sin preámbulos. Estaba escondido en una propiedad a las afueras de la ciudad, protegido por algunos de sus cómplices. Hubo un enfrentamiento con las autoridades. La pausa que siguió me heló la sangre. ¿Qué pasó?, pregunté conteniendo el aliento. Ricardo está herido pero vivo. Fue arrestado hace 2 horas. Esta vez no habrá fianza. Esta vez no escapará. Corrí a buscar a Valentina para darle la noticia. La encontré en su habitación, sosteniendo una fotografía vieja de nuestra familia. Cuando le conté que Ricardo había sido capturado, esperaba ver alivio en su rostro. En cambio, vi incredulidad seguida de un miedo que no comprendí. No está terminado, susurró. Él tiene gente, tiene planes de respaldo, siempre tiene planes de respaldo. Valentina está en custodia federal, insistí. Herido y rodeado de guardias. No puede hacerte daño. Pero ella negaba con la cabeza, como si supiera algo que yo desconocía. Hay cosas que no te he contado, Lucía. Cosas que encontré en ese depósito que no mostré a nadie. Ricardo no trabajaba solo. Había alguien más arriba de él, alguien que controlaba toda la operación. Y ese alguien sigue libre. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estás hablando?, pregunté. ¿Por qué no dijiste esto antes? Valentina sacó de debajo de su colchón un sobre que había mantenido oculto todo este tiempo, porque tenía miedo de que si lo revelaba nos matarían a todos. Pero ahora que Ricardo está preso, tal vez es el momento de que la verdad completa salga a la luz. Dentro del sobre había fotografías y documentos que señalaban a una figura que jamás habría imaginado. Un hombre respetado, conocido públicamente por su filantropía y sus obras de caridad. Un hombre que había cenado en nuestra casa, que había asistido a la boda de Valentina, que había cargado a Sofía cuando era bebé. Nuestro propio padre. Las pruebas eran irrefutables. Nuestro padre había sido el verdadero arquitecto de toda la operación criminal. Ricardo era solo su yerno elegido, el hombre perfecto para continuar su legado oscuro. El matrimonio de Valentina nunca había sido una coincidencia, había sido un negocio, una transacción, una condena disfrazada de cuentos de hadas. El sobre se me cayó de las manos mientras el mundo giraba a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, se derrumbaba como un castillo de naipes. Mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había consolado cuando me rompieron el corazón por primera vez, era un monstruo aún peor que Ricardo. Y ahora, con su yerno en prisión, vendría por nosotras para asegurarse de que sus secretos murieran con nosotras. Las horas siguientes fueron un torbellino de revelaciones y decisiones imposibles.
Valentina me contó todo lo que había descubierto en aquel depósito y lo que había callado por miedo. Nuestro padre, Ernesto Ramírez, era conocido públicamente como un empresario exitoso y filántropo generoso. Pero detrás de esa fachada respetable se escondía el cerebro de una organización criminal que operaba en 3 países. El tráfico de personas, el lavado de dinero, las desapariciones, todo llevaba su firma invisible. Ricardo no era solo su yerno, era su aprendiz, su sucesor designado. El matrimonio con Valentina había sido arreglado desde el principio, una alianza estratégica disfrazada de romance. Nuestro padre había elegido personalmente a Ricardo entre sus asociados, preparándolo durante años para asumir el control de la operación, y Valentina, sin saberlo, había sido el premio, la garantía de lealtad, el eslabón que unía 2 generaciones de maldad. ¿Por qué papá haría algo así?, pregunté, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba. ¿Qué clase de padre entrega a su hija a un monstruo? Valentina me miró con ojos que habían visto demasiada oscuridad, porque para él nunca fuimos hijas, Lucía. Fuimos activos, piezas en un tablero de ajedrez. Él me vendió a Ricardo como parte de un negocio, y probablemente tenía planes similares para ti antes de que te casaras con Roberto sin su aprobación. Sus palabras detonaron recuerdos que había enterrado profundamente. La furia de mi padre cuando anuncié mi compromiso con Roberto, un hombre de clase media sin conexiones ni fortuna. Las semanas de silencio, las amenazas veladas, los intentos de sabotear nuestra relación. En aquel momento lo atribuía a esnovismo paterno. Ahora entendía que había arruinado sus planes sin saberlo. Roberto me había salvado de un destino similar al de Valentina, simplemente amándome. Contactamos inmediatamente al fiscal Vargas con la nueva información. Su reacción fue de incredulidad inicial seguida de una determinación férrea. Si lo que dicen es cierto, dijo a través de la videollamada, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Ernesto Ramírez tiene conexiones en los niveles más altos del gobierno. Arrestarlo no será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos que Valentina testifique formalmente y entregue todas las pruebas que tiene. Valentina aceptó sin dudar. Ya no tenía nada que perder y todo que ganar, pero mientras se preparaba para dar su testimonio, algo inesperado sucedió. Mi teléfono sonó con una llamada de un número que reconocí inmediatamente. Era mi padre. Lucía, mi niña, dijo con esa voz cálida que había conocido toda mi vida. Necesitamos hablar. Sé que Valentina te ha contado cosas que no entiendes completamente. Déjame explicarte mi versión antes de que cometan un error terrible. El odio que sentí en ese momento fue tan intenso que me sorprendió mi propia capacidad de contenerlo. No hay nada que explicar, respondí con voz helada. Sé lo que eres, sé lo que le hiciste a Valentina, y voy a asegurarme de que pagues por cada una de contenerlo. No hay nada que explicar, respondí con voz helada. Sé lo que eres, sé lo que le hiciste a Valentina, y voy a asegurarme de que pagues por cada una de tus víctimas. Mi padre suspiró al otro lado de la línea, como un padre decepcionado por la rebeldía de su hija. Esperaba más de ti, Lucía. Siempre fuiste la inteligente, la que entendía cómo funciona el mundo. Tu hermana siempre fue débil, emocional, pero tú deberías comprender que a veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor. Sacrificios, repetí con incredulidad. Llamas sacrificio a vender a tu hija a un abusador, a traficar con seres humanos, a destruir familias enteras. Mi padre rió suavemente, un sonido que me revolvió el estómago. El mundo no es blanco y negro, mi niña. Hay grises que no comprendes. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia, por asegurar su futuro, su prosperidad.
Ricardo era un buen negocio. Lamentablemente, Valentina no supo apreciar su posición privilegiada. Escuché suficiente, dije cortando la llamada con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, uno de los agentes entró corriendo a la habitación. «Tenemos un problema», anunció con urgencia. «Detectamos movimiento en el perímetro. Vehículos acercándose por el camino principal y por rutas alternas. Situaciones como esta». Valentina abrazaba a los niños, susurrándoles que todo estaría bien mientras sus propios ojos traicionaban el miedo que sentía. Situaciones como esta. Valentina abrazaba a los niños, susurrándoles que todo estaría bien, mientras sus propios ojos traicionaban el miedo que sentía. Roberto se colocó frente a nosotras, dispuesto a protegernos con su vida si era necesario. Los sonidos del exterior eran confusos, motores acercándose, voces gritando órdenes, y luego el inconfundible estallido de disparos que hizo que todos nos agacháramos instintivamente. Los niños lloraban aterrados, mientras Valentina intentaba cubrirlos con su propio cuerpo. Los minutos parecían horas, mientras el enfrentamiento se desarrollaba sobre nuestras cabezas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el silencio regresó. Un agente bajó las escaleras del sótano con expresión grave pero aliviada. «Terminó», anunció. «Capturamos a varios hombres armados. Eran mercenarios contratados por Ernesto Ramírez. Y hay algo más». Hizo una pausa antes de continuar. Su padre estaba con ellos. Vino personalmente a asegurarse de que el trabajo se hiciera bien. Ahora está bajo arresto. Valentina y yo nos miramos sin poder creer lo que escuchábamos. Nuestro padre, el hombre que debía protegernos, Roar, había también una certeza liberadora. La pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. El juicio que siguió fue el más mediático en la historia del país. Ernesto Ramírez y Ricardo Mendoza enfrentaron cargos que incluían tráfico de personas, lavado de dinero, asociación criminal, intento de homicidio y una lista interminable de delitos que horrorizaron a la opinión pública. Las pruebas que Valentina había reunido, combinadas con los testimonios de las víctimas rescatadas y los ex empleados que decidieron cooperar, construyeron un caso imposible de refutar. Los abogados más caros del país no pudieron salvar a ninguno de los dos. Valentina testificó durante 3 días consecutivos. Su voz, aunque temblorosa al principio, fue ganando fuerza a medida que relataba los años de abuso, las amenazas, el terror constante. Cuando mostró las fotografías de las mujeres desaparecidas y explicó cómo las había encontrado en aquel depósito, varios miembros del jurado lloraron abiertamente. Mi hermana, que había pasado 5 años en silencio, finalmente tenía voz, y el mundo entero la estaba escuchando. Nuestro padre intentó defenderse alegando que todo era una conspiración orquestada por enemigos comerciales, pero cuando Isabel Montoya, una mujer que había sido víctima de su organización años atrás, subió al estrado y lo señaló directamente como el responsable de su secuestro, su máscara de respetabilidad se desintegró por completo. El hombre que había construido hospitales y escuelas con dinero robado a familias destrozadas fue expuesto ante el mundo como el monstruo que siempre había sido. Ricardo recibió una condena de 45 años sin posibilidad de libertad condicional. Nuestro padre, dado su rol como cerebro de la operación, fue sentenciado a cadena perpetua. Cuando el juez leyó el veredicto, Valentina apretó mi mano con tanta fuerza que dejó marcas, pero sus ojos estaban secos. Ya había llorado suficiente por hombres que no merecían sus lágrimas. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, pero constante.
Valentina y los niños se mudaron a una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo, lejos de los recuerdos que los atormentaban. Sofía comenzó terapia intensiva y poco a poco sus dibujos fueron cambiando. Las figuras oscuras desaparecieron, reemplazadas por flores, arcoíris y una familia de 3 que sonreía bajo un sol brillante. Mateo, demasiado pequeño para comprender completamente lo sucedido, simplemente estaba feliz de tener a su madre sonriendo de nuevo. Valentina retomó sus estudios, algo que había abandonado cuando se casó con Ricardo. Siempre había soñado con ser veterinaria, y a sus 32 años decidió que no era demasiado tarde para perseguir ese sueño. La vi florecer de maneras que nunca imaginé posibles. La mujer rota que había encontrado llorando en el suelo aquella noche se transformó en alguien fuerte, determinada, llena de propósito. El dolor no había desaparecido, pero había aprendido a convertirlo en combustible para seguir adelante. Nuestra madre, quien había vivido en negación sobre la verdadera naturaleza de su esposo durante décadas, tuvo que enfrentar su propia travesía de aceptación y culpa. Las sesiones de terapia familiar fueron difíciles, llenas de acusaciones, lágrimas y silencios incómodos, pero con el tiempo comenzamos a sanar juntas. Aprendimos que el amor verdadero no excusa ni justifica el mal, que callar ante la injusticia nos convierte en cómplices, que nunca es tarde para elegir el lado correcto de la historia. Un año después del juicio, Valentina fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. La llamó Voces Silenciadas, en honor a todas aquellas que no habían podido escapar de sus agresores. Con el dinero recuperado de las cuentas ilegales de nuestro padre, que fue destinado a compensar a las víctimas, construyó refugios, contrató abogadas y psicólogas, y creó una red de apoyo que salvó incontables vidas. Roberto y yo la apoyamos en cada paso. Mi esposo, que había arriesgado su vida para proteger a mi hermana y sus hijos, se convirtió en el administrador financiero de la organización. Juntos, trabajamos para convertir el horror que habíamos vivido en algo positivo, algo que pudiera dar esperanza a quienes atravesaban situaciones similares. Una tarde de primavera, mientras observábamos a Sofía y Mateo jugar en el jardín de nuestra nueva normalidad, Valentina se volvió hacia mí con una sonrisa que iluminaba su rostro transformado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Esa noche, cuando te llamé llorando a las 3 de la mañana, pensé que mi vida había terminado, que no había salida posible, pero en realidad era el comienzo de todo». La abracé sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas, lágrimas de alegría, de orgullo, de un amor fraternal que había sido forjado en el fuego de la adversidad. «Eres la persona más valiente que conozco», le susurré, «y estoy orgullosa de ser tu hermana». El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Los niños reían mientras corrían persiguiendo mariposas, ajenos al peso del pasado que sus madres cargaban. En ese momento comprendí que la verdadera victoria no era solo haber sobrevivido, sino haber encontrado la manera de vivir plenamente después del trauma, de transformar el dolor en propósito, el miedo en fortaleza, el silencio en una voz que ayudaba a otros. Valentina había sido víctima, pero se negó a dejar que esa fuera su identidad final. Eligió ser sobreviviente, guerrera, defensora de quienes no podían defenderse solos. Y en esa elección, encontró la libertad que Ricardo y nuestro padre habían intentado arrebatarle. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a dejar tu comentario y compartir con quienes amas. Cada historia tiene el poder de inspirar a otros a romper el silencio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que conmueven el alma. Gracias por acompañarnos.
Bendiciones para ti y los tuyos.